Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Los comentarios identifica brechas para mejorar la competitividad. Una conversación clara y directa donde abordaremos temas sobre desarrollo cantonal del país, sectores productivos, educación, salud, tecnología y ambiente. Con ustedes los periodistas José Luis Mora y Patricia Leitón con su invitado del día de hoy, Monitor Cantonal por la vía.cr. El Consejo de Promoción de la Competitividad y Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica presentan el podcast Monitor Cantonal. Monitor Cantonal. El CPC identifica... Tiene una red vial que porcentualmente con su cantón es mucho, mucho menor que Costa Rica. Y parte de eso, por un lado muy bueno, uno encuentra en cualquier lugar de este país 2, 3, 4 alternativas para llegar manejando de un sitio a otro sitio. Y además, el problema es que como es tan extensa, en un país con una capacidad financiera para estos temas que siempre ha estado limitada, cuesta su mantenimiento. Y esa es una de las razones por las cuales no tenemos una red con un mantenimiento general por lo menos aceptable. Los porcentajes de lo pavimentado versus lo lastrado es una relación muy amplia entre cada uno de los tipos de carreteras. Vean que en asfaltado uno tiene 7.800 kilómetros, tanto en la red vial como nacional y cantonal, y en lastre son 36.000 kilómetros. Eso es 5 veces y un poco más las carreteras de lastre, más con relación a las pavimentadas. Y después hay que hablar de en qué estado están esas. Porque hay una noción que la carretera se construye y es como un edificio, necesita un mantenimiento mínimo y etcétera. No, la carretera necesita mantenimiento al día siguiente en que se abre su operación. Y ese es el mantenimiento preventivo, que es lo que hace el CONAVI, que es el más importante. Porque cuando viene el mantenimiento correctivo, ese es 1 a 5 o 1 a 7 veces la inversión. Y como no hacemos mantenimiento, siempre estamos más de ese lado que del preventivo. Un ejemplo, San José Liberia, en Guanacaste, que estamos hablando de una provincia importante en el turismo. San José Liberia tiene todo tipo de carreteras, hasta una botada a la construcción, Limonal Barranca. Y ahora Limonal Caña Liberia es una carretera recién finalizada el primer tramo y el segundo Liberia Cañas hace ya años. Bueno, en Liberia Cañas prácticamente no ha habido mantenimiento. Y el mantenimiento importante no se imaginen que es el pavimento. El más importante es el control de aguas y evacuación de aguas de lluvia, porque eso es lo que al final destruye el pavimento. Cuando hay exceso de agua, lo primero que se afecta son las bases y las subbases de las carreteras. Y eso, donde pierde capacidad de soporte, hace que se quiebre, ya sea concreto asfáltico o concreto hidráulico, ¿verdad? Concreto hidráulico es el hecho con cemento y el otro con asfalto. Sí, ahí los responsables, don Jaime, de la carretera nacional y de la carretera cantonal. Sí, claro. Es el MOP el CONAVI, más bien. La red vial nacional es la responsabilidad del CONAVI, y esos son los 7.939 kilómetros en todo el país. Y las hoy 83, el año entrante 84 municipalidades son los responsables de la red vial cantonal. Hay otras rutas que se llaman de travesía, que son carreteras de la red cantonal, pero que si conectan 2 importantes carreteras de la red vial nacional, esa entra en el término de rutas de conectividad o de travesía. Y la mantiene el CONAVI, porque son muy importantes para la red vial nacional. Por otro lado, la falta de planificación en este y muchos temas en este país hace que
sea muy difícil tener buenos resultados. En Suecia, por ejemplo, la planificación de la red vial primero pasó por las municipalidades de cada cantón, luego pasó por provincia y luego ya se constituyó en un documento nacional. Aquí hay un Plan Nacional de Desarrollo que tiene toda una parte de carreteras por todo lado, pero yo me gustaría saber quién lo ha leído o quién lo recuerda, por lo menos si lo ha leído. Eso tiene que ser algo planificado. Aquí hay otro punto importante. El Ministerio de Planificación debería tener una posición mucho más preponderante, mucho más de liderazgo, porque es lo que vale para que los proyectos salgan bien, planificar. La impericia se controla con planificación. Se logran proyectos cuando hay planificación y no como estamos ahora, que llegamos y ya no hay recursos para la red vial nacional en medio invierno. Menos. ¿Verdad? Ahí estaba oyendo que ya no hay recursos para mantenimiento. Por eso. ¿Y cómo va a ser eso? Es decir, ¿cuál es la planificación que lleva a eso? Ninguna. Ninguna. Y las carreteras también tienen que tener un planeamiento de largo plazo. Las carreteras no se planean, para el caso de Costa Rica, para gobiernos de 4 años. En los Estados Unidos, una carretera desde que se piensa hasta que se pone en operación, el promedio, con una administración probablemente mucho más eficiente que la costarricense, son 7, 8 años y a veces más. Entonces, poner la placa de construido por el gobierno tal no es y no debe ser el objetivo. Ojalá que el objetivo fuera poner la placa de un proyecto bien planificado al inicio y ya que funcione. Es una planificación que tiene que ser una planificación de largo plazo del Estado costarricense, no de cada gobierno. En Chile, vuelvo a un buen ejemplo en este tema en América Latina, se promulgan leyes cada cierto tiempo, 10, 15, 20 años, depende de cómo esté la situación de las carreteras, donde por ley se aprueban los proyectos que se van a realizar y nadie, ningún presidente, puede llegar a cambiar los proyectos, porque hay una fuerte planificación, hay un estudio concienzado de la parte técnica, de la parte financiera, de la parte legal, de la parte ambiental, y esos proyectos se presentan cuando está aprobada la ley, y eso es lo que harán los próximos 2, 3, 4, 5 gobiernos. En Costa Rica, digamos, en el caso de las municipalidades, es según el presupuesto de la municipalidad, ¿verdad? Bueno, y lo que viene del impuesto a los combustibles. Así es, pero a mí no me gusta y a mí no me agrada cuando la primera excusa de cualquier político municipal o nacional es no hay presupuesto. Cuando yo estuve los 3 años del CONAVE, si algo entendí es que sí hay dinero. Lo que pasa es que no hay formulaciones adecuadas, de nuevo, basadas en una buena planificación de los presupuestos. Y claro, se puede hacer lo que permita el dinero. De ahí que este país, me parece a mí, se ha olvidado de otra parte importante para las carreteras, que es las asociaciones público-privadas. Gestión interesada, concesión de obra pública y muchas otras formas de lograr fondos privados que vengan a ayudar al país en el desarrollo de la red, ¿verdad? Esa sensación de que no tengo dinero, bueno, yo quiero saber, me interesaría saber cuánto han sido el incremento de las municipalidades de Guanacaste por el tema turismo, por obra nueva, que son millones de dólares, y la municipalidad cobra un 1% del impuesto de construcción, que es la responsable de dar el permiso de cualquier construcción en su cantón. Y es que se cae como en un círculo vicioso, ¿verdad? Porque si no se invierte en la red vial, como decía José Luis al inicio, ¿verdad? Eso es básico para poder atraer empresas, para el turismo, y entonces no se generan los ingresos para poder seguir invirtiendo. La movilidad y transporte de personas y servicios es el eje, es la base, la fundación del desarrollo. Usted no puede tener la mejor finca del mundo donde no puede sacar el producto.
o la mejor fábrica del mundo, donde llega al aeropuerto, como usted hablaba de las horas de tránsito, llegar a un aeropuerto para exportar por aire, que usualmente son cosas perecederas, ¿verdad? Que se urge que lleguen rápido, y también cosas de muy alta tecnología, que son muy pequeñas y no tienen volúmenes grandes para el transporte, pero entonces esos son posiciones que van en contra del desarrollo. Ujú. Y de nuevo, no hay desarrollo sin una buena planificación. El desarrollo no es una ocurrencia de un gobierno, de 3 gobiernos, no. Es cuando usted ve, y ha habido instituciones en este país donde ha habido una gran planificación. Un ejemplo es el ICE, que desgraciadamente eso lo ha perdido el ICE. Por eso tenemos la energía que tenemos hoy y la producción que tenemos hoy, porque eso fue planificado donde Jorge Manuel Dengo con la creación del ICE. Y después grandes ingenieros que hubo ahí, como don Carlos Corrales, todos de grata memoria. Pero eso es una buena planificación. Vea, no es el caso de aquí, pero vea, este país llueve más de 20 millones de metros cúbicos de agua al año. Y cada verano la noticia recurrente es, hay sequía, entonces hay restricción de agua al ciudadano. Botamos el agua. Estamos, para los que nos están escuchando y viendo a través del Facebook de La Vida CR, con Jaime Molina Ulloa. Él es del comité, con la comisión asesora del Consejo de Promoción de la Competitividad. Además, una persona con amplia experiencia en el sector inmobiliario, en el sector construcción, presidente de cámaras empresariales, de CINDE, una persona totalmente conocedora y que su opinión es válida cuando estamos hablando de infraestructura vial cantonal. Hay un tema y unos datos también para buscar algunos datos de este índice nacional de competitividad que es importante mencionar, tal vez a nivel. Hay un dato que tengo acá que en Heredia, por ejemplo, San Pablo, según el índice, destaca como el único cantón que tiene el 100% de la superficie de la red cantonal en excelente o buen estado. Positivo, por supuesto, se nota. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, el informe indica que estas condiciones favorables de la red vial cantonal no se traducen automáticamente en una red funcional para el desplazamiento vehicular. Pues según la dimensión de conectividad vial, un cantón como San Pablo muestra bajo desempeño en conectividad vial, debido al alto índice de atascos en carretera. O sea, no significa que tener buenas carreteras está dando buen resultado. ¿Qué opina usted al respecto, don Jaime? Bueno, vea, es que ahí lo que se demuestra, de nuevo, es que nos quedamos atrás con la planificación, construcción y desarrollo de carreteras. Es imposible que una carretera pensada para hoy siga sirviendo dentro de 10, 20 años. La cantidad de autos aumenta, transporte de camiones, autobuses, todo aumenta. Entonces la carretera no es algo estático. La carretera tiene que tener un crecimiento. Nunca va a resolver el problema de tráfico, y eso no pasa solo en Costa Rica, eso pasa en el mundo. La producción de automóviles es mucho más rápida que la construcción de carreteras. De ahí que hay que pensar, y aquí estamos también nada bien en eso, el transporte colectivo de personas. Redes intermodales de autobuses, trenes de pasajeros. Mira, aquí nadie piensa por qué no se hace un tren entre, qué sé yo, Liberia, para que la gente llegue rápido a Punta Arenas. Hablamos de trenes interoceánicos, canales. Eso es un proyecto muy importante, pero no he visto un estudio adecuado para eso, con toda la información que debe tener. Entonces, por eso hablaba antes de que el planeamiento tiene que ser cantón, provincia, Costa Rica, país, porque todo está interrelacionado. Usted va, las municipalidades, en lugar de hacer planes conjuntos entre municipalidades vecinas, que eso ayudaría un poco a quitar el atasco del tráfico,
Usted ve que, bueno, recién pasó, en la municipalidad de Escazú pavimentó la carretera vieja y paró donde acaba la jurisprudencia de la municipalidad de Escazú y después sigue Santana. Ceros cantonales, no hay unión en eso. Sí, pero bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? La división cantonal y nacional tiene su sentido, pero no para que sirva de excusa que eso no me toca a mí, en cualquiera de las dos vías. Porque muchas veces es la municipalidad que dice, no, es una carretera nacional. No, ¿por qué no se hace un acuerdo con la municipalidad y el CONAVI para esa carretera nacional? Hablando del turismo en Guanacaste, hay una carretera crítica, Liberia, Guardia. Esa carretera tiene un tráfico y tiene unos atascos como cualquier carretera aquí del Valle Central, de las comunes, de las más usadas. Esa es una carretera que alguien, la Municipalidad de Liberia, la Municipalidad de Filadelfia, el CONAVI, están pensando cómo se hace para tenerla de 4 vías. Se concesiona, no se puede concesionar, hay que hacer un análisis, hay que planificar. Pero sí, estamos muy contentos de la cantidad de turismo que llega al aeropuerto de Liberia y después tienen problemas de movilidad. Hay otro tema ahí que contiene el estudio, que es el de los puentes, que, ¿verdad?, es muy particular en Costa Rica y a mí me llama la atención porque los turistas dicen es el único país donde usted viene en 2 vías y el puente se hace en una y, ¿verdad?, gastamos un montón de tiempo en cruzarlos. El informe, el índice de competitividad, menciona que en el caso del gran área metropolitana, solo un 33% de los puentes de la red vial cantonal están en una condición satisfactoria. Y fuera de la GAM, como la cuarta parte, como un 28%. Condición satisfactoria es que no tenga, por ejemplo, daños o que tenga estabilidad estructural. Hay grandes diferencias entre cantones, ¿verdad? Algunos como Palmares, Flores, San Pablo, con el 100% de los puentes en una condición al menos satisfactoria. Pero hay otros, como Dota, que es bastante turístico también, Alvarado, Jiménez, Terrazú, donde no llega ni al 5%, ¿verdad? Entonces, y este ha sido un tema, ¿verdad?, de años en Costa Rica. ¿Por qué nos ha costado tanto, don Jaime, este tema de los puentes? Bueno, creo que es la misma concepción que hablé de la carretera. Es decir, hacen un puente y ya el puente no necesita mantenimiento, no necesita nada. Siendo estudiante en el año 73, 74, ya no recuerdo exacto, visitamos un par de veces la construcción del puente Iglesias en la carretera San Ramón. Puente de arco invertido, un diseño súper novedoso de la época, de un japonés. Ese puente es un montón de cables y tiene bloques de concreto como armando un collar en la parte baja, luego hay unas columnas y arriba pasa la parte del pavimento de la carretera. Esos cables nunca han tenido mantenimiento. Oiga. Y estoy hablando, para que sea fácil el cálculo matemática, del año 73 al 2023, 50 años. A veces aquí algunos ingenieros decimos que tatica Dios, además de ingeniero, es tico, que no nos pasan cosas con los puentes. Sí, qué terrible. En los años 80, un préstamo japonés solo para estudiar la vulnerabilidad de los puentes, de las carreteras nacionales. Hay puentes, hay uno muy famoso, todo el mundo habla del puente del Río Barranca en la ruta 1, la ruta vieja, Punta Arenas, pero hay otro como el río Chirripó en la ruta 32, que ese puente quedó con algún daño del terremoto de Limón en el año, ya no recuerdo, 92, 91. Juana fue por eso. Sí. Imagínese ese puente con un problema grave, aparte de probables muertes, se corta la vía de importación y exportación del país. Sí, estaba pensando que ni siquiera tenemos como advertencias, ¿verdad? Como que los puentes deberíamos de tener si está hay en rojo, hay en amarillo, un en estudio verde. recién que vi publicado de la AMNAMI, donde hay un análisis digamos, de los puentes más importantes que tienen un nivel satisfactorio y ahí van hasta llegar a problemas importantes. Ahí están los 5 puentes de la Ruta 27, que esos puentes se construyeron con fondos del CONAVI.
Esos puentes no son parte de la concesión de obra pública y se hizo eso para que se bajara el peaje de esa carretera. Entonces, la inversión de esos 5 puentes que han sido llamados los puentes mayores de la Ruta 27 están fuera del contrato de concesión. Pero eso quiere decir que también entonces están fuera del mantenimiento. Y esos puentes ya están con un diseño estructural, creo que tal vez unos 2 o 3 códigos, revisiones de códigos posteriores. Probablemente pase lo mismo con las normas de pesos de las carreteras, porque los vehículos de carga, principalmente con más ejes de llantas, aumentan el peso. Claro, la distribución por más llantas hace que lo que llegue al pavimento sea similar. Pero bueno, y la gente que no responde a eso y se anda brincando los centros de pesaje de camiones, etcétera. Entonces siempre hay imprevistos, siempre hay, perdón, de todo eso. Y la verdad es que son tantos los problemas que hay que sentarse y hacer un análisis, una lista, priorizar, tener objetivos para decir qué se necesita hacer, cómo se hace y quiénes lo hacen. Sí, Perdón. No se preocupe. Estamos con Jaime Molina Ulloa, experto en temas de infraestructura, de construcción, hablando de la parte de infraestructura vial del país, todos los problemas de planificación que él nos indica. Básicamente la palabra clave aquí me parece que es planificación. Totalmente. Y el asunto político, ¿verdad? Cada gobierno tiene sus ideas, sus formas y se quedan proyectos que son de largo plazo. O sea, como siempre hemos dicho en este país, no pensamos en el largo plazo. Decimos que pensamos en el largo plazo, pero definitivamente no lo hacemos. Hablamos del largo plazo, pero pensar del largo plazo es sentarse, estudiar, planear, poner objetivos, como dije antes, y hacer ese largo plazo una realidad, un documento que trascienda las necesidades y los gobiernos. El político no ha entendido que con un buen planeamiento, con esos objetivos claros, van a tener mejores réditos de su gestión que con la improvisación, que es lo que nos pasa. Y nos pasa tapando cosas. Y eso nunca vamos a ser más que el país que somos, nunca vamos a ser un país desarrollado, porque además en el mundo y en Latinoamérica hay países que son competencia muy fuerte para Costa Rica, hablando de inversión extranjera directa. Vea la zona franca del Coyol. Ahí están las mejores y las mayores zonas francas del país. Y ahora, con un otro polo de desarrollo de zonas francas, Grecia. En este momento en Grecia hay construcción de 4 zonas francas. Eso va a traer construcción de vivienda, de servicios, comercio, educación, de todo eso. Y la misma carretera. Cuando la construyó una empresa de los Estados Unidos, Rawcon, en los 70 y algo. Una carretera de 50 años. Ese es otro tema, don Jaime. El acceso a nuestro puerto de salida aéreo, el Juan Santamaría, ¿verdad? Se ha hablado de construir otro aeropuerto por el lado de Orotina, que creo que se ha dejado de lado un poco, pero es muy rápido llegar desde ciertos lugares, de Belén, de Flores, hacia el aeropuerto, ahora de Grecia con el inconveniente de la carretera. Pero ¿qué pasa con otros sitios del país que pueden ser polos de desarrollo, pero que se les dificulta llegar a este puerto, al Santa María? ¿Qué opciones hay desde el punto de vista vial? Muy pocas. Y es que la vialidad costarricense, de norte a sur, digamos Peñas Blancas, Canoas, y de este a oeste, Caribe, Pacífico, todo eso tiene que pasar por una parte central. Y hasta hace poco tiempo, todo lo que venía de Limón llegaba ahí a Turnón. Y ahí cogía para otros lugares. Afortunadamente, después de muchos años, se abrió la ruta, la circunvalación norte, que vino a resolver mucho de eso. Pero tenía un profesor yo en la universidad que decía que cuando se hace una carretera nueva, lo que se está haciendo es pasando la presa para más adelante. Y es cierto.
Usted va por circunvalación muy rápido, pero después llegas a la salida del Oruca, a la salida de la carretera a Alajuela, la salida a la ruta 27, donde llega tanto tráfico, hay congestión. Y por eso es tan difícil el tema, ¿verdad? Pero un exportador de melón de Guanacaste tiene que mandar ese producto a Limón, ¿verdad? Wow. Y ha ayudado mucho la construcción del último tramo en el norte del país, del Bajo Chilamate, Vuelta Copper. Eso ayudó a que por ahí sale mucha producción de la zona de San Carlos, toda la zona norte. Pero si usted está qué sé yo, en Parrita, donde hay mucha palma africana o ganado, le tiene que venir con mucha antelación. Y eso es competitividad, y eso es el objetivo del CPC, explicarle a este país que la competitividad primero es importante, es necesaria y es buena para todo mundo. Al fin y al cabo repercute en el bienestar de las personas. Todos vamos a vivir de una u otra manera dependiendo del nivel de competitividad país. No quiero que interpreten que estoy diciendo que si el país no es competitivo, no, se puede ser competitivo en algunas áreas o algunas zonas, etcétera. Somos líderes en exportación de implementos médicos en el mundo. ¿Y por qué lo otro no se puede hacer? Pero usted para entrar al Coyol tiene que pasar por unos puentes que la fila que hay ahí las mañanas y en la tarde es de kilómetros. ¿Verdad? ¿Cuánto agilizaríamos con el tema de los puentes, verdad? Que sí, precisamente el índice de competitividad, nacional de competitividad, permite ver esas áreas, ¿verdad? Ver dónde sí somos competitivos, ver dónde no. Y para que nos quede un ratito para el tema de los trámites, que es el otro tema que queríamos tratar, aprovechando la gran experiencia suya en la parte de construcción, hay un indicador que se mide que es las municipalidades que pueden dar un permiso de construcción de 1 a 15 días, o sea, que en 2 semanas esté el permiso. El índice nos dice que hay 32 municipalidades que son capaces de entregar el 100%, ¿verdad?, de sus permisos en ese periodo. Hay algunos casos positivos: San José, Desamparados, Tarrazúa, Alajuelita, Tibás. Pero hay otras con porcentajes muy bajos: Río Cuarto, Barba, el Cantón Central de Punta Arenas, con porcentajes de apenas el 38% para abajo. En esto, don Jaime, ¿por qué, digamos, hay unas municipalidades que sí logran cumplir con ese objetivo y otras no? Si es posible, digamos, que unas aprendan de otras, ¿por qué unas sí pueden y otras no? ¿Verdad? Usted que ha tenido tanta experiencia en ese campo. Bueno, es el mismo problema que estábamos hablando de las carreteras. Hay una Unión Nacional de Municipalidades. ¿Por qué ahí no se logran los objetivos generales de todas las municipalidades? Se planifica para todas las municipalidades. No se hace. Es más, yo no sé qué hace esa organización. Sí, nunca he visto una publicación, también, nunca he visto nada. Esas municipalidades que tienen una respuesta de los permisos de construcción principalmente y otros trámites rápida, es porque se digitalizaron. Y uno no puede seguir haciendo cosas escribiendo en papel. Hay que digitalizarse. Eso ha ayudado muchísimo. En el caso de los permisos de construcción, el APC, que es la autorización de planos de construcción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, que permite de una manera digital aprobar el plano de una casa de 80 metros cuadrados o de una fábrica de 30,000 metros cuadrados. Y se logra en buenos plazos. Pero no es todas las municipalidades. Y de nuevo viene lo mismo. Es que no hay presupuesto para los equipos. No, es que hay que hacer un presupuesto adecuado. Hay municipalidades que tienen muchos trámites y eso se puede justificar más. Hay municipalidades que tienen menos trámites. Tal vez para dar un dato que nos da el indicador de eso que estamos hablando. Nos dice el índice de nacional de competitividad que hay municipalidades que tienen el 100% de los principales trámites, que son uso de suelos, permiso de construcción y licencias comerciales, totalmente digitalizados, ¿verdad? Estamos hablando del Cantón Central de San José, Escazú, Desamparados, Alajuelita, Costa, Moravia y Turrubares. Pero por otro lado,
no han logrado porcentajes importantes, menos del 33%, por ejemplo, curioso, Puriscal, bueno, curioso Tibás, que es muy céntrico, ¿verdad? Claro. San Mateo, se piensa también en su poco desarrollo general, ¿verdad? Atenas y Poás. Entonces hay un desequilibrio, mientras, como usted dice, hay unos que ir a la digitalización, ¿verdad? Que es importantísimo, pero otros más atrasados. Aquí recuerdo siempre que cada gobierno que entra, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, siempre el caballito de batalla de los ministros es eliminemos trámites. Pero a mí nunca me ha quedado muy claro en qué nivel. Siempre es como eliminamos esto, eliminamos lo otro, pero la gente se queja. Entonces, ¿realmente se está haciendo el esfuerzo máximo en eso o es un asunto también político? Es político a nivel nacional y municipal, pero también hay gente que no le gusta hacer las cosas como se debe. ¿Verdad? Sí, por y debajo. eso es un tema que, sí, yo diría que es un tema de educación. Es un tema de educación. Sí, también. Es un tema de seguridad jurídica, que es el otro problema que a este país le falta para tener mucho más seguridad competitiva. Y además, si usted ve esas municipalidades que leyó, los cantones que están del lado bajo son cantones que podrían mejorar muchísimo más en su gestión y al final en beneficio de sus ciudadanos, logrando salir de eso es un parón mental. Aquí hay que cambiar la mentalidad para lograr un cambio. No es un discurso lo que lo cambia, no, es una acción lo que lo cambia. Don Jaime, ya se nos está agotando el tiempo, siempre en estos procesos tenemos un tiempo determinado, pero tal vez un mensaje final, si podemos lograr una conclusión en el sentido de la parte vial y la parte de tramitología, un mensaje a la población, por favor. Sí, yo quisiera hacer el mensaje general para los dos campos. Primero, creamos en que sí podemos. Segundo, creamos en que este país se lo merece. Y tercero, entendamos que si no arreglamos eso, el futuro no va a ser tan bueno como hubiera podido ser. Muchas gracias, don Jaime Molina, asesor del Consejo Nacional de Competitividad, a Patricia, nuestra compañera economista también de ese consejo, y a las compañeras Rebeca y Raquel que nos han acompañado en los controles. Aquí estamos en Monitor Cantonal, es este foro de discusión. Nunca alcanza para hablar tantos temas importantes. Aquí terminaríamos horas hablando de este y otros temas, pero más adelante, el próximo podcast está para el 12 de septiembre. Entonces, los esperamos, estén atentos y muchas gracias, don Jaime, por la visita. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por recibirme. Patricia. Muchas gracias, José Luis. Bueno, buenos días, todavía no estamos en la tarde. Buenos días. El Consejo de la Promoción de la Competitividad y Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica presentaron el podcast Monitor Cantonal. El CPC identifica brechas para mejorar la competitividad. Te esperamos en nuestro próximo capítulo para seguir brindándote información valiosa y veraz sobre el estado de nuestros pueblos. Monitor Cantonal, por el Consejo de la Promoción de la Competitividad y